Y miren, hermanos, en el versículo 23, ¿qué pasó en el Hades? Dice que en el Hades alzó sus ojos. Este es el rico. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, dice, en su seno. Ahora la frase alzó sus ojos indica que él estaba plenamente consciente de su entorno y que se hallaba en tormentos y vio lejos de Abraham y a Lázaro. Hermanos, las personas que van, ya sea al cielo o ya sea al lugar de tormento, van a estar conscientes de sus pecados, van a estar conscientes de lo que hicieron, van a estar conscientes de las cosas que ven y van a conocer a personas. Escuche, para los fariseos, la idea de que el hombre rico, nuevamente el contraste, de que fuera excluido del cielo, porque Jesús estaba ilustrando a ellos. Y estos hombres fariseos dijo, ¿cómo puede ser posible que este hombre rico fuera excluido del cielo? Yo pienso que estaban escandalizados y muy seguro que les resultó repugnante esta historia que Jesús les estaba diciendo, como hoy mucha gente que usted le dice, si no te arrepientes de tu pecado, aunque seas muy buena persona, aunque tú te creas muy religioso, te vas a ir al infierno si no tienes a Cristo. Y a la gente eso le repugna, que tú le digas eso, la verdad. Estos hombres creían, se consideraban que iban a ir al cielo. Ellos no concibían la idea de que un mendigo para ellos que estuviera en el cielo y que el rico que era religioso estuviera en un lugar de tormento. Esto iba contrario totalmente a su teología. Miren, hermanos, el Seol en el Antiguo Testamento es equivalente al término de el Hades en el Nuevo Testamento. Se usaba un sentido general para referirse al reino de los muertos. Pero el Hades en el Nuevo Testamento siempre se refiere a un lugar de tormentos donde los incrédulos van a ir antes de su juicio final en el infierno. Y hermanos, los rabinos creían que el Seol tenía dos compartimientos, dos lugares donde permanecían encerrados. Uno para los justos, para los hombres justos, y otro para la gente mala. Ellos creían que ahí se quedaban en ese lugar, un compartimiento. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos dice que ellos estaban equivocados. La Biblia enseña que cuando un creyente muere, inmediatamente es llevado a la presencia del Señor, su espíritu, su alma. Cuando usted puede ver a Moisés y a Elías, cuando bajó la presencia de Dios, y allí estaban ellos, Elías y Moisés. Eso contradice la creencia de que estuvieran confinados a un compartimiento del Seol. Entonces en el versículo 24 dice, entonces, él dando voces, está hablando otra vez el rico. ¿Qué decía el rico? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Escuche, hermanos, note nuevamente que este hombre rico tenía un conocimiento. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? No nomás tenía un conocimiento, sentía el dolor. Reconocía a Abraham. Dice que lo llamó Padre Abraham, basándose en su herencia judía, en su descendencia de Abraham. Para ellos decir padre, él se consideraba como parte de la familia, el padre del pueblo judío. No era ignorante este hombre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría un hombre rico considerarse a sí mismo un hijo de Abraham, decirse que es un miembro del pueblo de Dios y ser al mismo tiempo tan cruel, tan insensible? No era ateo este hombre, él creía en Dios, al igual que los fariseos que creían que por ser descendientes de Abraham se consideraban salvos. ¿Se recuerda cuando Juan el Bautista estaba bautizando? Y al ver los fariseos que Juan estaba bautizando y mucha gente se estaba arrepintiendo, ellos quisieron también ir a ser bautizados. Pero Juan,
entendía de que en ellos no había un verdadero arrepentimiento. Ellos simplemente querían cumplir otro acto más religioso en su lista. Para que no dijeran, para que miren que no seamos indiferentes al pueblo, nosotros también vamos a ir a bautizarnos. Pero cuando Juan los miró, fíjense lo que dice en Lucas 3:8. Dice que Juan les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos ya tenían la entrada a la salvación, al cielo. Oh, hermanos, la pregunta es, ¿por qué de este hombre su total falta de compasión cuando todos ellos tenían conocimiento de lo que la palabra de Dios les ordenaba sobre la necesidad de mostrar misericordia y compasión a los necesitados? Como dije anteriormente, muchos de nosotros podríamos pensar que este hombre rico perdió la salvación porque no fue lo suficientemente generoso con su dinero, pero ese no es el caso. La verdadera razón de su condenación fue su desprecio por la palabra de Dios y su rechazo al Señor. Él no creía en las Escrituras, como muchos hoy en día dicen, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero viven como pecadores. Miren, hermanos, creer en la palabra de Dios no solamente es decir, yo creo en la Biblia. No es decir nomás, yo creo en Dios. Miren, hermano, yo puedo ir por esta calle y preguntarle a todos y la mayoría, el 90% me va a decir, yo creo en Dios. Tienen un entendimiento. Pero la palabra de Dios, cuando realmente se cree con el corazón, se vive, se obedece. Vivimos en obediencia, en sumisión a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, brinca 100 veces para ser salvo. Tienes que brincar 100 veces. Pero la gente hace 50. O hace nomás 2. Eso no es creer. Creer es obedecer la palabra de Dios y vivir en santidad con el Señor. Mucha gente cree que tiene amor. Mucha gente cree que tiene fe. Muchos religiosos, hermanos, aquí, en donde sea, en todo lugar, en todas las iglesias. Juan les exhortaba a la iglesia. Fíjense, primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? Santiago, el hermano de Jesús, hizo una pregunta en Santiago 2:15-16 diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Juan no entiende cómo es posible que tengamos el amor de Dios, que decimos que amamos a Dios y no ayudar al prójimo cuando vemos la necesidad. ¿Le ha pasado a usted eso, hermanos? Y Santiago cuestiona la autenticidad de la fe de alguien que no hace nada tampoco cuando tiene necesidades físicas. Miren, hermanos, la realidad es que nuestras acciones, hermanos, en cómo nosotros vivimos, cuando decimos que tenemos a Cristo, se debe de ver en nuestra relación con los demás. Muestra si de verdad hemos creído en su palabra o no. No solamente aquellos que muestran un amor verdadero al prójimo es porque han creído. Solamente aquellos.